Estamos de regreso en Abre los Ojos para conversar con don Isaac y doña Elena, que esta mañana han estado buen rato esperando por esta conversación. Primero les pido disculpas por las demoras y quiero empezar, por supuesto, por las damas. Doña Elena, buenos días. ¿Está usted satisfecha, contenta porque el hecho de que se haya admitido el habeas corpus a favor de su hijo Antauro? Sí, estoy muy contenta porque veo que mi hijo esta vez va a tener más un poco de, podríamos decir, socializar con otras personas, porque ahí en ese penal estaba entre cuatro paredes, no conversaba con ningún vecino, con nadie. Entonces esa soledad también enferma. Y cuando yo he ido a visitar a mi hijo, no le miento, siempre he salido muy deprimida, enferma, porque me daba mucha pena ver a mi hijo en ese estado. Sin embargo, el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, dice hoy en el diario El Comercio que Antauro Humala debe continuar en la base naval, pues no le ha llegado la notificación judicial que ordena el traslado al penal Virgen de las Mercedes. Bueno, seguramente no le ha llegado porque el Poder Judicial creo que está en huelga, ¿no? Creo que por 2 días. Pero debe llegarle y él debe cumplir la ley. Claro, que como él no es abogado, capaz no sepa que debe cumplir. Bien, don Isaac, esta ha sido una batalla que usted ha librado personalmente. ¿Habría alguna posibilidad de que el gobierno no acate este habeas corpus, de que insista en que Antauro permanezca en la base naval? Bueno, eso jurídicamente es imposible, pero ante esta su pregunta, yo hago una denuncia en este momento. Acabo de recibir en la puerta antes de entrar acá al set una llamada telefónica del abogado que está a cargo, el doctor Wilfredo Córdoba, y me dice que acaba de espectar hace unos minutos en el canal, entrevistado en el Canal 4 o por periodista del Canal 4, el presidente de la Corte Superior de Lima, el doctor Lama, ¿no? Y él ha afirmado categóricamente que todavía no hay tal sentencia, ¿no? Lo cual es completamente falso, porque la sentencia ha sido leída por el doctor Córdoba en el mismo despacho, ¿no?, de la segunda sala penal donde está el expediente, ¿no? Ha visto el voto también del dirimente final, doctor Chunga, ¿no? Y también, más importante que esto, El Comercio, que es un diario serio, en estos casos se cuida, ¿no?, al dar su información de esto, ¿no?, ha dicho que verificó, no ha leído, pero verificó en la misma Corte Superior, en la misma sala. O sea, ha tratado, ¿no?, con la presidenta doctora Morante Soria. ¿Qué es lo que usted teme? Entonces, es que ya hay una conspiración. O sea, el presidente de la Corte Suprema no puede afirmar de que no hay la sentencia, de que recién se va a producir. Y dice que añadió también que en el caso de que ya se hubiera producido, ¿no?, hay formas de eludir cumplir aquello, ¿no? Entonces, eso hace unos minutos, o sea, no está en ningún periódico, es lo que me está informando, acaba de informarme en la puerta, ¿no?, por el celular, ¿no?, el doctor Wilfredo Córdoba, ¿no? Doña Elena, usted ha dicho que existe una enorme distancia entre las condiciones en que vive su hijo Antauro y las comodidades que tiene el expresidente Alberto Fujimori en la DIROES. ¿Cuán distintas son las condiciones de cada uno? Mire, su propio hijo ha demostrado cómo es el ambiente donde vive su padre. Claro, su celda tendrá 14 metros, pero él pasea por los jardines, siembra sus flores, tiene cuarto de pintura, de música, lo que mi hijo está solamente entre 4 paredes. Nada más un cuarto pequeño y no habla con nadie. Entonces, ¿qué cosa querían? Yo digo, quieren volverlo loco, porque una persona si no habla, tiene que enfermarse. Entonces, lo que dicen ellos, y al pedir ese indulto, me parece que quieren demostrar, bueno, yo pienso que el ser humano tiene que tener dignidad. El señor Fujimori, cuando fue dictador, era muy valiente, entonces también debe ser valiente para asumir su culpa y también morir con dignidad. El ser humano tiene que tener dignidad para todo.
Yo no, si mi hijo hubiera cometido los delitos que ha cometido Fujimori, yo sería la primera en decirle que tenga coraje, que sea macho y que muera en su ley. Ahora, Antauro no tiene, por ejemplo, acceso a medios de comunicación, televisión, radio, diarios. Mire, él no tiene acceso a medios de comunicación. Hay una televisión ahí que está en un pequeño patiecito que tiene y ahí ve las noticias. Periódicos sí, se le manda, se le compra para que lea, pues, porque si ese hombre no lee, ¿qué va a hacer? Aún así, en esas condiciones ha sacado su último libro. Pero usted insiste en que no tiene contacto con otras personas que no sean sus visitas. No tiene contacto, para mí no tiene contacto, porque nosotros mismos, si yo no fuera abogado, yo no podría entrar todos los días. Tendría que entrar una vez a la semana, hacer una gestión que dura 10 días para poder ver a mi hijo. Pero como abogado sí puedo entrar todos los días a verlo. Las visitas de ambos son visitas de abogados, no de padres. Sí, no de padres. ¿Ya? Y los hermanos que pueden ir, ni siquiera los sobrinos. Ahora, don Isaac, paralelamente se está discutiendo la situación carcelaria de su hijo y de Fujimori. Esto pareciera una paradoja porque durante las elecciones fueron dos temas de controversia. Se decía que si ganaba Keiko iba a indultar a su padre y si ganaba Ollanta iba a indultar a su hermano. Esto no ha sucedido. Sin embargo, ya se aceptó por parte del gobierno dar trámite a la solicitud de indulto. El sector justicia ya ha anunciado que ha recibido, ¿no es cierto?, la solicitud de indulto para el expresidente. ¿Qué le parece esto? Bueno, una cosa es admitir al proceso una solicitud y otra cosa es darla. Entonces me parece que, de acuerdo, como repetirlo otra vez, de acuerdo al derecho internacional, no la puede dar, porque la legislación internacional prohíbe indulto y amnistía para delitos de lesa humanidad. Ahora, según la legislación interna nacional tampoco puede, porque está vigente una ley que la ha dado el mismo Fujimori, ¿no?, que no hay indulto ni amnistía para delitos de secuestro agravado. Él está sentenciado por secuestro agravado, ¿no? Entonces es una de las razones de su sentencia, por lo cual está preso, ¿no? Incluso ahí el secuestrado fue un periodista. Sí, claro. ¿No? Pero ¿por qué estamos discutiendo tantos meses algo que la ley, según nos explica usted, no permite? Llevamos 4 o 5 meses discutiendo si se debe indultar, si no se debe indultar, si tiene cáncer o no, si la enfermedad es terminal o no. ¿Esto es una cortina de humo? ¿Es un engaño, muchachos? ¿Por qué seguimos hablando de algo que es imposible? Es un distractivo que se ha montado, ¿no?, para distraer la atención pública del país sobre hechos graves que están cometiéndose contra el país, de traición al país, ¿no? Por ejemplo, categóricamente afirmo que Repsol, que fue vendido, que lo compró, que se adjudicó a precio 1000, Repsol, que es de España, está en venta. Como está en crisis la República de España, está en venta. Están pretendiendo vender en 800 millones algo que compró por 70 millones. Bueno, me interesa eso. Y hay 4 postores. Una empresa chilena, totalmente chilena, ¿no?, y 2 empresas peruanas, pero con participación chilena, y una sola empresa nacional, Petroperú. Ha vetado la participación de Petroperú. Entonces Pampilla, que es más del 50% de la refinación de gasolina y querosene en el Perú, pasaría a poder de Chile, ¿no?, de todas maneras. Entonces eso no sale en los periódicos, ¿no? Yo denuncio en su set, ¿no?, este asunto. Y otros, por ejemplo, ayer ha habido una conferencia sobre los conflictos potenciales que puede haber en la Amazonía, por la cuestión del agua, etcétera, ¿no?, mundial, ¿no? Y allí se denunció, ¿no?, y también está en el periódico, en el semanario del señor Hildebrand, del periodista, ¿no?, de que hay militares peruanos, ¿no?, en 7 bases que están justamente en la Amazonía, estas 7 bases. Y estos militares han entrado más que antes, ahora están entrando, hasta incluso un general de brigada ha entrado hace unos días. Y
con estatus diplomático. No respetan a las autoridades, ¿no? Entonces, allí, y se ha también denunciado hace tiempo que en los textos de enseñanza primaria en Estados Unidos, ¿no?, aparece el mapa de la Amazonía como un territorio que pertenece a la humanidad y que está siendo depredado por salvajes que viven en su derredor, ¿no? Bien, entonces, no sé si la señora Elena sigue ahí, ya no la vemos. ¿Estamos todavía enlazados o ahí está? Doña Elena, su esposo ha dicho que Alberto Fujimori no le ha pedido disculpas al país y que si lo hiciera estaría siendo incoherente porque él se ha proclamado inocente. Un inocente no tiene que pedir disculpas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, no es que el señor Fujimori es mentiroso, pues. Lo que él quiere es salir y hacer política. Porque mire, ayer creo que en un canal escuché rápidamente a su hijo Kenji, que decía, si el presidente Ollanta no le da el indulto a mi padre, no creo que sea pues un hombre malvado, perverso. Entonces yo me pregunto, ese joven o esos hijos, ¿cómo permitieron que su padre torturara a su madre, que le pusiera electroshock? Inclusive la torturaran y estuvo hasta desnuda en una celda y por ahí pasó creo que el periodista Gorriti, que fue secuestrado, y al ver desnuda se sacó su casaca y la cubrió. Eso dice su carta misma de la señora Fujimori. Entonces yo digo, estos hijos, ¿qué hijos de quién son? ¿Quién los trajo al mundo? ¿Su madre? ¿Cómo no han protestado por el maltrato a su madre? Entonces yo digo, ¿qué clase de hijos? Y la señora Keiko quiere pretender gobernar el Perú. ¿Qué catadura moral tiene? Que no ha sabido defender a su propia madre. ¿Cómo va a defender a los peruanos? Bueno, la señora Susana Higuchi, doña Elena, también se ha manifestado a favor del indulto a pesar de lo que ella tuvo que sufrir según su propio testimonio. Bueno, ella es una persona muy noble, lo que sea, pero eso no quita que no haya sido torturada por su propio esposo. Bien, en todo caso, sí, como parecen indicar las últimas noticias, el gobierno persiste en que Antauro permanezca en la base naval porque al parecer esto le ha dado alguna tranquilidad al presidente Ollanta. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Mi posición? Que no le he entendido la pregunta. Decía que quizás el gobierno va a ser reacio a volver a Antauro a su anterior centro de reclusión, dados los problemas que ocurrieron y que todos recordamos. Mire, yo lo único que pido es que tiene que cumplirse la ley, tiene que hacerse justicia, porque si no podríamos decir también que el Poder Judicial estaría entrando en la corrupción. Los jueces tienen que ser probos, éticos, para que el pueblo también crea en ellos. Entonces, lo que se ha hecho me parece que es un acto de justicia y se debe cumplir. Ahora, ¿no le parece, doña Elena, que estamos discutiendo permanentemente los privilegios de uno y otro interno? Porque por un lado, Fujimori tiene demasiado espacio, tiene una sala de pintura, tiene una sala de lectura, qué sé yo, y por el otro, su hijo Antauro tenía un iPhone con el cual tomaba fotos a sus visitas femeninas. ¿Quién tiene más privilegios? Bueno, a mí no me consta lo del iPhone. ¿Quién tiene más privilegios? Las fotos en todos lados. Bueno, no puedo yo decir si son trucadas o no, pero si ya que ustedes, los periodistas que son de investigación, han descubierto eso, bueno, debe ser, pero eso no quiere decir que tenga más privilegio. El señor Fujimori tiene visitas diarias de los amigos, de las amistades, de personalidades. Eso ustedes no lo pueden negar. ¿Ustedes no han visitado dónde vive el señor Fujimori? Ese es un espacio grande, son 800 metros. Yo no digo que vive en los 800, pero él tiene acceso a visitar, a disfrutar, a estar en el jardín, ¿no? En cambio, mi hijo tiene 4 paredes de cemento. Quizás que ambos estén en la DIROE sería una solución salomónica. Mire, a quien le corresponde el penal es a Fujimori. Ha hecho delitos de lesa humanidad, secuestro agravado y un montón de delitos. Mi hijo no ha cometido los delitos que ha cometido Fujimori. Yo no sé por qué su familia llora tanto
sabiendo que su padre es culpable. Los Doña delitos Elena, que ha cometido el señor Fujimori no los ha hecho mi hijo. Es totalmente humano que los familiares defendamos a las personas que queremos y pensemos que son santos cuando no lo son. Sí, pero yo también defiendo a mi hijo. Mi hijo no ha cometido los delitos que ha cometido el señor Fujimori. ¿Qué delitos? Vamos a entrar en una discusión interminable y esa no es la idea. Yo creo que sí. En todo caso, si el habeas corpus es admitido, ¿cuándo estaría regresando Antauro al penal anterior, que también despertó tanta polémica y que se dijo que Virgen de las Mercedes Sí. no era un penal, sino una instalación militar que se había acondicionado especialmente para Antauro? ¿Hay un plazo de ley? Eso debe ¿Cuándo ser puede ley. ocurrir? El plazo es... ¿Me preguntan a mí? Ambos abogados pueden participar. Yo contestaré. No, el plazo de ley es 2 días después de notificación, ¿no? Entonces lo importante acá es de que la sentencia está ya dada. La ha leído el doctor Wilfredo Córdoba y la ha confirmado por boca de su presidenta el diario El Comercio. Eso dice en su comunicado para afirmar, porque ¿no? Ya. Entonces, que ahora el presidente de la Corte Superior de Lima declare públicamente que no existe tal sentencia, ¿no? Ya es un delito, ¿no? Incluso, ¿no? ya hemos denunciado por abuso de derecho porque, por ejemplo, la dación del decreto supremo para que autorice este traslado, porque la cárcel de la Naval es excepcional, desde 2001 exclusivamente para delincuentes de suma gravedad, de lesa humanidad, narcotráfico, secuestro agravado, etc. ¿no? Que el otro requisito es que el que esté preso, su persona signifique peligro, ¿no? a la seguridad nacional. O sea, está Montesinos, está Guzmán, Abimael, agentes de ese tipo. Y en el segundo párrafo de ese artículo dice, aparte de los mencionados, nadie puede internarse. Eso ha sido modificado y acá está la cosa. El domingo 1 de abril pasado, ¿no? a las 11:45, faltando 15 minutos para que termine ese día, domingo 1 de abril, llega a la mesa de partes, llega al diario el Peruano para que se publique. Una nota que se publica con la fecha de hoy. Entonces era imposible que se haya publicado, ¿no? Entonces hemos probado eso, porque hay un expediente que hemos planteado que se investiga, se ha investigado, y tenemos pruebas que está llegando el expediente de que faltando 15 minutos para que termine el día, ¿no? está entrando al comercio en la noche, ¿no? a las 11:45, y es materialmente imposible que se publique, ¿no? Entonces ahora estamos pidiendo las actas del Consejo de Ministros en que se haya aprobado eso. ¿A qué hora? ¿Es posible? ¿Un ciudadano puede solicitar las actas del Consejo de Ministros? No, el juez. El juez. Claro, en este caso el fiscal que está investigando, ¿no? Entonces, con todas estas cosas, la situación se agrava, ¿no? porque estarían falsificando documentos, ¿no? Incluso se ha abierto ya procesos contra el director, ¿no? del Peruano, ¿no? ya el proceso está abierto. Entonces, con esto, el presidente de la Corte Suprema, ¿no? se está metiendo, ¿no? Este es un problema, ¿no? entre el presidente del Consejo de Ministros y los ministros. Y la ley actual dice que el ministro que no está de acuerdo en el Consejo de Acuerdo no es suficiente que deje constancia de su no acuerdo en actas, sino tiene que renunciar. Antes usted, miembro del gabinete, no está de acuerdo, simplemente da constancia y elude responsabilidad. Ahora no. Tiene que poner esa constancia y en ese acto esa constancia significa, ¿no? una renuncia al cargo de ministro. Doña Elena, hay un aspecto que ha sido mencionado por los familiares del presidente Fujimori y tal vez ustedes estén de acuerdo en este punto, si es que acaso pueden estar de acuerdo en algo. Las personas que están privadas de su libertad no pierden, por ejemplo, su derecho a la intimidad, a la privacidad, a la comunicación, a dar entrevistas. ¿En ese punto hay acuerdo entre ustedes y los Fujimori?
Yo no he hecho ningún acuerdo con los fujimoristas, ni me puedo meter en ese... No le digo si usted ha hecho un acuerdo, le pregunto si está de acuerdo con la idea de que un interno no pierde sus derechos a la intimidad, a la privacidad, a la comunicación. Sí, yo estaría de acuerdo con eso, que no deba perder, pero mi hijo no tiene esos derechos, por lo menos no todos esos derechos. Por ejemplo, nunca ha entrado una cámara a la celda de Antauro Humala. No hemos visto, como hemos visto la celda de Alberto Fujimori. ¿Cómo es usted que sí ha visitado? ¿Podría describirnos el ambiente donde vive su hijo Antauro? No, le va a dar a usted risa lo que le voy a decir. No me permiten ni siquiera conocer la celda de mi hijo. Con eso le digo todo. Lo visita en una sala de abogados. Exacto, es estricto y nadie puede entrar. Yo quisiera ver cómo vive, pero sí, cuando estaba en Piedras Gordas sí he visto cómo era su celda. Pero no acá, esta cárcel es de máxima seguridad, aquí no, en esa cárcel no le corresponde a mi hijo. ¿Qué le ha contado? Eso creo que hasta ahora... ¿Qué le ha contado su hijo de su celda? ¿Cómo es el lugar donde vive? Son 4 paredes de cemento, como toda celda estrecha. No, claro, pero... No tiene las comodidades, amigo Beto, que tiene el señor Fujimori. Él puede andar libremente por todo ese espacio de 800 metros. Puede darse el gusto de mirar sus plantitas, cultivar, hacer sus dibujos. Eso deben tener todos los presos. Entonces yo pido eso para mí. ¿Al día puede salir, por ejemplo, a un patio, puede ver la luz del sol? Bueno, eso no lo sé, porque sale ahí solo cuando lo llamamos y yo le he preguntado estrictamente cómo es su celda. Entonces, ¿quiere que le diga, Beto? A mí cada vez que yo voy a mi hijo y lo veo así, yo no soy de llorar, pero ahí se me caen las lágrimas al mirar a mi hijo y cuando recuerdo, yo lloro. Entonces todo eso también me afecta, pero me callo. No estoy pidiendo que le den el indulto o que lo saquen, sino solo exijo justicia, que se cumpla la ley, que no haya corrupción. Ahora, cuando usted me dice, lo veo así, ¿a qué se refiere? ¿Está demacrado? ¿Está deprimido? Por supuesto que está deprimido. Si no puede ni tener para escribir una máquina, tiene que estar como es escribiendo, ya tiene creo hasta acá y unos dedos. En cambio, yo le pregunto a usted, el señor Fujimori tiene todo, ¿no? ¿Por qué ustedes que son tan justos, como esa vez cuando a mi hijo lo trasladaron a Chorrillos, ¿no? Al penal de las Mercedes, hicieron tanto barullo? Ustedes ya, si pudieran haberlo, que se muera, se hubiera muerto. Hicieron que lo mandaran al penal de la Marina. ¿Por qué eso también no investigan tanto que hablan? ¿Por qué no investigan y miran cómo es en la celda del señor Fujimori? Justamente, lo que quiero es establecer un paralelo, una comparación. Usted me dice, Fujimori tiene visitas todo el tiempo, es verdad. Sí. Eso lo saben incluso ustedes. En la campaña entraban cientos de personas. Claro, exacto. ¿Cómo es el régimen de Antauro? Ustedes entran como abogados, esto quiere decir que las visitas son sumamente restringidas. ¿Cuántas personas pueden verlo? ¿Cuántas personas? Solamente el abogado, un abogado, 2 abogados diarios, nada más. Si puede ir 1 o 2. No, yo no. Cuando va mi esposo, yo no voy. Va el otro abogado y nos turnamos. Y a su celda nadie entra, ni sus hijos. Sus hijos lo han visitado, pero no han visto cómo es la celda de su padre. ¿Y estas visitas con qué regularidad se pueden hacer? Porque, por ejemplo, Alberto Fujimori recibe la visita de sus nietas. ¿Cómo? Digo que Fujimori recibe la visita de sus nietas. Antauro tiene hijos, ¿verdad? Claro. ¿Cada cuánto lo pueden ver? Tiene que ser, bueno, cada semana. ¿Y estas visitas están restringidas en tiempo? ¿Cuánto puede durar la visita? Bueno, si es en la mañana, o si no, si es en la tarde, ¿Ustedes pueden, como sí puede la familia Fujimori, llevarle la comida todos los días? Mire, yo puedo llevar, pero todo se queda, todo se registra. Puedo llevar una carta, un mensaje, todo lo chequean, sacan hasta fotocopias. Ya. Bueno, entonces es el régimen cerrado. No es como el de Fujimori, pues sus nietas pueden ir cuando quieran jugar con él en el jardín. Mi hijo no puede jugar. Tiene que estar en un cuarto de los abogados y ahí conversar.
Máximo podrá capaz jugar una partidita de ajedrez, pues en otra cosa no puede. Bien, doña Elena, don Isaac, tenemos que hacer una pausa comercial, pero vamos a seguir conversando de ustedes. Pero yo le pediría a Beto que por favor comparen la celda de mi hijo con la celda de Fujimori para que usted pueda informar al pueblo. Bueno, ¿por qué no le pedimos a la ministra de Justicia, que es tan aficionada a las cámaras, pero que se dé un paseo y tome unas fotos? Ya no necesitamos eso, porque su hijo Kenji ha demostrado cómo vive su papá. Claro, pero a lo que me refiero es que el Ministerio de Justicia tomó fotos de la celda de Fujimori, pero nos falta ver la celda de su hijo Antauro, para que las cosas estén parejas, entonces, ¿no? deben tener equidad, pues que vayan y que tomen fotos de la celda de Antauro. Totalmente de acuerdo. De esa manera podría conocer cómo duerme mi hijo. Ojalá que la ministra se apure con su camarita. Ya regresamos. Sí, pues. 8:30 de la mañana, continuamos conversando con don Isaac Humala, que está aquí, y doña Elena Tazo, que se está congelando de frío en su jardín. Ojalá alguien le alcance un chal pronto, porque no quiero ser responsable de su gripe, doña Elena. Qué amable. O un cafecito o algo. Oye, Beto, tú me debes un café, no te pases. Oye. Un lonche le debo. Tú me ibas a traer un café. Quedamos en que íbamos a salir a tomar un lonche, ¿se acuerdan? Claro, encantado. Pues dime verdad, nomás, dime el día y la hora y yo encantada de tomar un café contigo. Yo más encantado todavía. ¿Cuál es su lugar favorito en Lima para tomar lonche? Un lugar que no haya mucho, discreto, pues. Discreto, ¿no es cierto? ¿no? Caleta. Sí. Estamos de acuerdo. Bueno, don Isaac se había quedado con ganas de responder también a la pregunta sobre el derecho a la intimidad o la privacidad de los internos. No porque una persona esté presa, se pueden meter a revisarle todo y a levantarle las sábanas. Una cosa es una requisa y otra cosa es que un reo sea permanentemente sometido a este tipo de humillación, ¿no es verdad? Bueno, pero claro, yo me basaré en la cuestión de la Constitución, ¿no? Que la libertad de pensamiento, de prensa, es libertad sagrada, que nadie puede interferir y que es delito interferirlo. En consecuencia, ¿no? Evidentemente el Ejecutivo no tiene razón al impedirle, ¿no?, que dé una entrevista periodística el expresidente Fujimori. ¿Usted cree que deberían permitirle hablar a Fujimori? Es su derecho, eso no lo ha perdido. Además que pareciera que tienen miedo de que hable, ¿no? Claro, ¿Qué cosa podría decir? Ahora, reglamentariamente, claro, cada penal tiene su reglamento, ¿no? Por ejemplo, en la base naval, ¿no?, todo es revisado, pero no es requisado, ¿no? O sea, sacan su fotocopia, etcétera, en tal forma que le han dado cierta facilidad, no facilidad, han permitido que pueda sacar su libro. El libro ha sido presentado el 1 de septiembre cuando el autor está preso. Además, aprovecho este momento para expresar, ¿no?, mi agradecimiento, ¿no?, al personal que atienden en la base naval respecto a como personas. No tiene quejas. No hay quejas. Incluso me ha llamado la atención esto, que debe tener conocimiento el país. El rancho que se sirve ahí es de la misma paila, come el comandante en jefe de la Marina, ¿no?, y también el último soldado. Qué bueno, ¿no? Eso garantiza que sea un estándar. Sí, claro. Y eso debiera ser copiado por los otros institutos armados y la policía, porque es el mismo presupuesto. Claro que sí. Doña Elena, ¿usted también está de acuerdo en que Fujimori debería hablar, que debería permitírsele dar una entrevista como lo ha solicitado? Sí, de acuerdo. Permitírsele y también permitir a mi hijo que pueda dar entrevistas, ¿no? Yo quería agregar algo más a lo que ha dicho mi esposo sobre la paila. Yo lo que digo ahora que mi hijo va a ser trasladado, lo que va a extrañar es la comida. ¿Ah, sí? Yo antes en la otra cárcel yo tenía que mandarle alimentos y todo. Durante el tiempo que ha estado ahora en este penal me he ahorrado eso. Caramba, quiere decir que... Él comía tan rico que me decía, no me traigan eso, mejor algunos gustitos especiales. Le gustaba más la comida de la base. O sea que Vladimiro, Abimael están bien gorditos y bien alimentados. Claro, o sea que los conservan bien, pues. Por algo será, ¿no? Porque no podemos decir lo mismo de la mayoría de cárceles del Perú, donde la paila es infame. Claro, sí. Y también lo que debería tener todos los penales es una buena biblioteca.
Yo me acuerdo que cuando a mi hijo lo trasladaron allá, yo le dije al señor Pérez Guadalupe, ¿Sí? mi hijo es lector, ¿no? Me dijo, el penal tiene muy buena biblioteca. Y lo primero que yo, cuando fui al penal, le pregunté al jefe, le dije, por favor, ¿me podría mostrar la biblioteca del penal? Y me dijo, acá no hay biblioteca. La única bibliotequita que tengo yo es acá en mi oficina, que yo le puedo proporcionar estos libros a su hijo. ¿Ya? Bueno, Entonces, eso pues, en realidad es imperdonable, que un penal no tenga biblioteca, que justamente es un lugar donde hay que matar el tiempo y las horas son interminables. Qué mejor que tener una buena biblioteca. Y a las editoriales que ganan tanta plata con los libros escolares, no les costaría nada donar sus excedentes a los penales, ¿no? Bueno, no? pero hay que donar buenos libros, pues, Claro, porque hoy en día los textos escolares dan pena. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, usted tiene una biblioteca envidiable en su casa. Claro, ¿No? por eso mis hijos son cultos, pues. Así es, aparte los han hecho leer Claro. un poco con la correa en la mano, ¿o no? No, haciéndoles entender. Bueno, el señor Guadalupe dijo que él no va a convertir las cárceles en un set de televisión, que si le dan una entrevista a uno, todos van a querer y por lo tanto mejor a nadie. Bueno, ese es su criterio de él, pues, porque él tiene otra formación. Para mí, el señor Guadalupe es un carcelero, el carcelero nacional, podríamos decir un alcaide. Entonces no entiende las otras cosas, pues. ¿Le parece que su posición es intolerante, demasiado severa? Me parece que sí, tiene que entender a los presos, pues, porque tienen que leer. Yo no digo que les pongan cosas, culturales, videos de buenas películas, música clásica. Entonces, ¿cómo quieren mejorar a los presos? Porque cuando la gente entra a la cárcel, salen peor que cuando estaban afuera. ¿Eso qué indica? Que hay que cambiar en el sistema, ¿no? De acuerdo con ese punto. Don Isaac, hemos visto hoy la noticia que Correo obviamente pone en primera plana de la suspensión a Javier Díaz-Canseco por 90 días del Congreso. Y ciertamente durante los meses que dura el gobierno de su hijo Ollanta hay claramente un distanciamiento, por no decir una ruptura con la izquierda que tanto trabajó por la campaña electoral. ¿Le parece que esta expulsión o suspensión de Díaz-Canseco es parte de alguna campaña? Bueno, yo creo que es parte de la demolición que se está haciendo a elementos intelectuales de cierta ejecutoria, como es el Javier Díaz-Canseco y también el señor Lynch, ¿no? O sea, la cosa, ¿no? Tratan de anularlo, ¿no? Estos sectores pensantes, alejarlo incluso del gobierno, ¿no? Es una conspiración, ¿no? De la derecha bruta y achorada, ¿no? Como lo ha calificado el periodista Tafur, ¿no? Creo que fue Álvarez Rodríguez. No, Tafur es primero. ¿Fue Tafur? Tafur fue primero, claro. Okay. Y ante las traiciones que está cometiendo el actual el gobierno prácticamente, lo que he enumerado, y otros, ¿no? Por ejemplo, el espacio aéreo, ¿no? Ya es de Chile totalmente, ¿no? Y ahora va a ser, ¿no? la energía, incluso la cuestión del gas. Por ejemplo, el actual ministro de Energía y Minas, ¿no? Es partidario de que se haga otro oleoducto o gasoducto de Camisea a Lima, a Pisco, y de Pisco de frente a Tacna. ¿Para qué a Tacna? Ese es para Chile, ¿no? ¿Qué hace Tacna? ¿Te cuento? Entonces, ¿no? Ante la oposición, ante esas cosas que pueden hacer estos elementos que investigan, que estudian, que piensan, ¿no? Los están eliminando. Acabo de descubrir en el diario Correo una declaración del primer ministro Juan Jiménez Mayor, referida a la situación de su hijo Antauro. Él dice lo siguiente: el Poder Judicial está afectando muy seriamente al sistema penitenciario que busca un ordenamiento en los penales, y lo dice obviamente refiriéndose al próximo traslado de Antauro,
que, de acuerdo a Correo, coloca bajo la lupa al Poder Judicial. ¿Esto es tomar partido? Que un primer ministro se refiera a un caso específico de un reo, ¿no es hasta cierto punto una intromisión? Completa, pero ya tiene su cómplice, ya el presidente de la Corte Superior de Lima, y el Distrito Judicial de Lima es como el 60%, ¿no?, del manejo judicial, tanto en cantidad de juicios, en cantidad de presos, en cantidad de abogados, de autoridades, de jueces, ¿no? Este es gravísimo, ¿no? Y más grave siendo el doctor Jiménez, ¿no?, un abogado, ¿no?, un abogado que, por ejemplo, lo que le dije, a las 11:45 manda un decreto supremo, ¿no?, para que ordenando que se publique con la misma fecha, ¿no? Entonces el peruano ha tenido que hacer, ¿no?, maniobras, ponerle fechas sin que corresponda, y que nos ha dado lugar, ¿no?, a lograr que la Fiscalía le abra un proceso, esta investigación, ¿no? Y este es gravísimo, porque puede dar lugar incluso, ¿no?, a la crisis del gabinete, ¿no? Entonces eso que pudo haberse llevado, si el presidente es un militar, bueno, es un militar, y el premier, el señor Valdés, es un militar, es explicable, pero acá es un abogado de carrera, y en la burocracia política, ¿no?, también estaba ahí, porque ser ministro de Justicia es, por ley, asesor del gabinete. Él es el responsable, no solo como ministro del gabinete, el de Justicia, sino también jurídicamente, ¿no? Y él está haciendo estas cosas, ¿no? Pero Jiménez no es ministro de Justicia, ¿eh? No, ha sido ministro de Justicia. Y ahora es el primer ministro. Claro, su carrera ha sido de viceministro de Justicia, ministro de Justicia, y ahora es premier. Claro. Correcto. Claro. Ahora, doña Elena, le leo otra declaración de José Luis Pérez Guadalupe, jefe del INPE, a quien usted esta mañana ha llamado carcelero del Perú. Dice lo siguiente: está indignado por el fallo del Poder Judicial a favor de su hijo Antauro y anuncia que apelarán ante el Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio constitucional. ¿Qué le parece esto? A mí me parece que está hablando como carcelero, pues, no es abogado. Así que haga nomás lo que él cree conveniente. Bueno, de hecho, al INPE no le corresponde determinar las libertades, los cambios, las variaciones de detención, ¿no? Entonces está también de algún modo opinando sobre algo que escapa a su jurisdicción. Mire, me correspondería contestar eso a mí, porque claro, es el ejercicio de la abogacía, ¿no? Es lo siguiente. El mecanismo ha sido lo siguiente. En la primera, los vocales son 3. La votación fue 2 contra 1. La presidenta, que es titular, votó a favor de la habeas corpus y 2 en contra. Entonces nombran un dirimento, pues resultó una doctora Saki Kurai, que es célebre por ser muy derecha, ¿no? Entonces ella votó a favor de la habeas corpus, ¿no? 2-2. Entonces por ley le corresponde, tiene un reglamento, el menos antiguo del cercano resulta Héctor Chunga, no es que sino de cajón, por reglamento le corresponde. Él, ¿no?, se ha demorado 15 días, ¿no?, y definitivamente ha apoyado que se declare fundada el habeas corpus, ¿no? Entonces ahí terminó. El Código Procesal Constitucional expresamente dice, ¿no?, solo en ese caso solamente puede ir al Tribunal Constitucional por agravio constitucional, ¿no?, el reclamante, ¿no? No el representante del Estado. Siempre estos habeas corpus es contra el Estado, sea un gobernante que tiene el sello del Estado y le priva a usted su libertad o algún derecho, ¿no? Entonces en cambio, si pierde, no tiene derecho, no hay apelación, no hay recurso de agravio constitucional, ¿no?, porque él es el que está infringiendo la Constitución. Entonces, ¿qué agravio va a tener?, ¿no? En cambio, si al que está reclamando le declaran, es el único que puede ir por recurso de agravio constitucional es el demandante. Bien, finalmente, doña Elena, ¿cuándo se va a sentar usted con su hijo Ollanta a conversar como madre e hijo?
Yo puedo sentarme en cualquier momento, ir a buscarlo, soy su madre, ¿no? Entonces no creo que él se va a negar a recibirme. Y yo cuando he ido me ha recibido siempre, sino que a veces las circunstancias, como dice, todos estos problemas nos han alejado un poco. Y ¿Hace cuánto tiempo que no conversan, doña Elena? Bueno, ahora pues un mes, ¿no? Capaz días, no me acuerdo. Mucho tiempo, ¿no? Sí, creo que sí, es que él también anda muy ocupado y nosotros también, ¿no? Cuando tuvo lugar la cumbre árabe se comentó mucho un desaire o un malentendido entre su hijo y su nuera. ¿Le parece a usted que hubo ahí alguna tensión? No, no me parece. A mí no me ha parecido, sino que el periodismo y todo, que quieren, cualquier gesto, quieren darle la interpretación que les parece, ¿no? Claro, lo que pasa es que está claro que en el Perú las mujeres mandan, ¿no es cierto? Bueno, no. ¿Cómo es en su casa? Pero el Perú son machistas en el Perú. Bueno, en mi casa yo mando. Obviamente. Claro. Don Isaac se ha quedado calladito. Que no se moleste mi esposa. Y entonces, si usted manda en su casa, quizás Nadine manda en la suya. En la casa, pero no en la cuestión del trabajo. Por eso le digo, de repente Nadine también manda en su casa. En su casa, pues, pero ¿no? En el trabajo no creo, ¿no? Puede opinar, pero... En casi todas las preguntas que he formulado, don Isaac me ha dicho, quiero responder, ahora no me ha dicho nada. Se ha quedado callado. A él le gusta hablar bastante, pues. Gracias. Tómese un cafecito para que se caliente. Gracias por esta sí voy a tomar. Me debes un café, Beto, ¿ah? Un café y un lonche. No te hagas el loquillo, me debes el café. Claro que sí. Muchas gracias, doña Elena, por habernos atendido en su casa esta mañana. Don Isaac, gracias como siempre por haber venido a nuestro programa. Gracias. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Gianmarco Ciñago. Estamos de regreso en Abre los Ojos para conversar con don Isaac y doña Elena, que esta mañana han estado buen rato esperando por esta conversación. Primero les pido disculpas por las demoras y quiero empezar, por supuesto, por las damas. Doña Elena, buenos días. ¿Está usted satisfecha, contenta porque el hecho de que se haya admitido el habeas corpus a favor de su hijo Antauro? Sí, estoy muy contenta porque veo que mi hijo esta vez va a tener más un poco de, podríamos decir, socializar con otras personas, porque ahí en ese penal estaba entre cuatro paredes, no conversaba con ningún vecino, con nadie. Entonces esa soledad también enferma. Y cuando yo he ido a visitar a mi hijo, no le miento, siempre he salido muy deprimida, enferma, porque me daba mucha... Es imposible, pero ante esta su pregunta, yo hago una denuncia en este momento. Acabo de recibir la puerta antes de entrar acá al set, una llamada telefónica del abogado que está a cargo, el doctor Wilfredo Córdoba, y me dice que acaba de expectar hace unos minutos en el canal, entrevistado en el Canal 4 o por periodista del Canal 4, el presidente de la Corte Superior de Lima, el doctor Lama, ¿no? Y él ha afirmado categóricamente que todavía no hay tal sentencia, ¿no? Lo cual es completamente falso, porque la sentencia ha sido leída por el doctor Córdoba en el mismo despacho, ¿no?, de la segunda sala penal donde está el expediente, ¿no? Ha visto el voto también del dirimente final, doctor Chunga, ¿no? Y también, más importante que esto, el Comercio, que es un diario serio, en estos casos se cuida, ¿no?, al dar su información de esto, ¿no?, ha dicho que verificó, no ha leído, pero verificó en la misma Corte Superior, en la misma sala. O sea, ha tratado, ¿no?, con la presidenta doctora Morante Soria. ¿Qué es lo que usted teme? Entonces, es que ya hay una conspiración. O sea, el presidente de la Corte Suprema no puede afirmar de que no hay la sentencia, de que recién se va a producir. Y dice que añadió también que en el caso de que ya se hubiera producido, ¿no?, hay formas de eludir cumplir aquello, ¿no? Entonces, eso hace unos minutos,
o si no está en ningún periódico. Es lo que me está informando, acaba de informarme en la puerta, ¿no?, por el celular, ¿no?, el doctor Wilfredo Córdoba, ¿no? Doña Elena, usted ha dicho que existe una enorme distancia entre las condiciones en que vive su hijo Antauro y las comodidades que tiene el expresidente Alberto Fujimori en la DIROES. ¿Cuán distintas son las condiciones de cada uno? Mire, su propio hijo ha demostrado cómo es el ambiente donde vive su padre. Claro, su celda tendrá 14 metros, pero él pasea por los jardines, siembra sus flores, tiene cuarto de pintura, de música, lo que mi hijo está solamente entre 4 paredes. Nada más un cuarto pequeño y no habla con nadie. Entonces, ¿qué cosa querían? Yo digo, quieren volverlo loco, porque una persona si no habla, tiene que enfermarse. Entonces, lo que dicen ellos, y al pedir ese indulto, me paren a ver a mi hijo en ese estado. Sin embargo, el jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, dice hoy en el diario El Comercio que Antauro Humala debe continuar en la base naval, pues no le ha llegado la notificación judicial que ordena el traslado al penal Virgen de las Mercedes. Bueno, seguramente no le ha llegado porque el Poder Judicial creo que está en huelga, ¿no? Creo que por 2 días. Pero debe llegarle y él debe cumplir la ley. Claro, que como él no es abogado, capaz no sepa que debe cumplir. Bien, don Isaac, esta ha sido una batalla que usted ha librado personalmente. ¿Habría alguna posibilidad de que el gobierno no acate este habeas corpus, de que insista en que Antauro permanezca en la base naval? Bueno, eso jurídicamente